Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy malas noches. Bienvenidos a Combaters por Willax. Hay veces me puedo pensar si es adecuado el nombre Combaters, porque lo que estamos viviendo es un combate de verdad contra la delincuencia. Y si ustedes se fijan, he vuelto a decir Combates por Willax por la costumbre, pero desgraciadamente la costumbre de los atentados y de la violencia ya tiene más o menos un tiempito. Y lo voy a explicar por qué, ¿no? El día de hoy en la madrugada nosotros amanecimos en Lima con una modalidad de terrorismo, no de terrorismo urbano, porque el terrorismo es terrorismo. Han habido atentados, 3 en Lince en 28 minutos, 3 granadas detonadas, en San Juan de Lurigancho y también en San Juan de Miraflores. Entre ayer y hoy han sido 5 atentados, ¿no? En los distritos de San Juan de Lurigancho, Lince, en San Juan de Miraflores, un total de 12 heridos, ¿correcto? Es un atentado terrorista, porque hay gente que dice terrorismo urbano, ese es ponerle apellido a Judas. En San Juan de Miraflores, 2 sujetos a bordo de una moto arrojaron una granada en la calle Los Lirios, cerca del Mall del Sur. 9 personas resultaron heridas. Tirar una granada es tirar una bomba, ¿cierto? En San Juan de Lurigancho, otro atentado con granadas en la puerta de una discoteca en la cuadra 17 de Próceres de Independencia. El artefacto es herido a una vendedora ambulante. O sea, cuando un tipo pasa y tira una granada, tira una bomba. ¿La tiran en qué? En la madrugada, 4 o 5 de la mañana. ¿Eso es qué? Una amenaza, una advertencia. Porque a mediodía, 8 horas, 6 horas, 9 horas, pasan los extorsionadores. ¿No es cierto? Esto es igualito como cuando comenzó, no sé, se ha visto la película Pandillas de Nueva York, ¿cierto? Pero comienzan las amenazas de esta naturaleza. Por si acaso, Sendero Luminoso hacía esto en las alturas del Perú, cuando amenazaba a la gente para reclutar a sus hijos para que se vayan con el Ejército Guerrillero Popular. Esta es una amenaza a los comerciantes y es una amenaza intrínseca a los que todavía no están en la cola de los extorsionados. Pero también le da poder a cualquier persona que lo único que tiene que hacer es tener el coraje, porque así le hablan las pandillas, de tirar una granada y generar terror y autogenerarse un poder, porque así piensan los pandilleros. En Lince, como le dije, 3 explosiones en 5 minutos. Ya se estaban discutiendo si era una explosión para cobrarle cupo a los proxenetas que tienen las prostitutas en la calle. La alcaldesa sale y dice, no, en ese momento no había prostitutas, sino la extorsión es al hotel donde van las prostitutas. Perdón, la extorsión es extorsión y el terrorismo es el terrorismo. La segunda explosión en Girón Rizo, o sea, supuestamente una zona harto tranquila. La tercera explosión en la cuadra 20 de Petit Uars y según la Policía Nacional, durante el 2024 se han registrado más de 16.000 casos de extorsión. Pero repito, lo que estamos viviendo es terrorismo y esto penosamente da la vuelta al mundo, porque esto evidentemente las embajadas lo reportan, salen a las noticias internacionales, no es algo normal que en un país exploten 5 granadas en un día, salvo que sea Gaza, ¿no? Pero esto pasa en Washington, esto pasa en Ámsterdam o esto pasa en París y es un escándalo nacional que le cuesta la cabeza cuando menos a un ministro. De repente yo estoy exagerado, pero le voy a preguntar a Delia Muñoz, que es la persona más ecuánime que yo conozco, que ha vivido en Washington mucho tiempo, va y viene. ¿Qué pasaría en Washington, Delia? Buenas noches, si en un día explotan 5 granadas. Buenas noches, Philip. Lo que tenemos que tener presente es que terrorismo es aquel acto o aquellos actos que buscan amedrentar a la población. Estamos acostumbrados a vincular la definición terrorismo con ideología política. Sin embargo, el Código Penal no lo establece así. Entonces está muy bien lo que tú apuntas a que son actividades que buscan amedrentar a la población para lograr determinado tipo de fines. Ahora, ¿qué cosa es lo que ocurre en una ciudad que está bajo el control de la mafia? Significa de que estamos ante una situación ya de un Estado fallido, porque el principal rol del Estado es el de preservar el orden interno. ¿Por qué? Porque es el que tiene la única entidad que tiene la capacidad del uso de la fuerza. Para eso tenemos un Estado, para que nos garantice el orden. Y si no está cumpliendo con su deber, significa que el poder
no lo tiene el Estado, sino que lo están asumiendo estos grupos delincuenciales. En consecuencia, la situación es bastante grave porque lo que estamos viendo es que la criminalidad organizada, esta criminalidad atomizada, es la que está desplazando al Estado peruano, tanto en el tema de Patás como lo estamos viendo en el propio centro de la ciudad. Entonces estamos realmente en una situación sumamente delicada. Mira, ahí vamos a entrar porque yo me puse a ver el fenómeno, ¿no? Y lo comencé a conversar con amigos míos policías. El fenómeno está el que tira la granada, que es el que ejecuta el acto del terror. Es el último eslabón de la cadena. Correcto, ¿no? él es el que ejecuta. Entonces, claro, evidentemente la peluquería Filipito y los alfajores de Lita o lo que sea, tienen miedo. Después viene una gente, 2 horas, 3 horas, que les dice que van a comenzar a poner seguridad en el barrio, ¿no es cierto? Van, ¿no? Hasta tarjetitas dejan, ¿correcto? Vamos Tarjetas, a poner seguridad. Calcomanías, y chalecos. te dejan, ¿no? Y después vienen y te ponen determinadas personas paradas en una esquina. Y viene otro tipo a cobrarte por la seguridad. Es toda una organización. Tal cual pandillas, lo que pasaba con El Padrino, con ¿no? Clemenza, con Tesio, el inicio de las pandillas de Nueva York. Pero ¿qué es lo que pasa? Se siente poderosa, la gente joven se ve identificada, porque estos pandilleros ya entienden que esto es un trabajo, extorsionar, poner a la gente, dar seguridad, y se convierten en un ébola. Claro, porque tú estás trabajando con gente que no tiene oportunidades laborales, con gente que además se ve en el incentivo que un joven que realiza la actividad criminal tiene recursos que de otra manera no podría conseguir porque son recursos más o menos elevados para lo que puede acceder. Pero fíjate tú de que la criminalidad está trabajando con la extorsión en los sectores más vulnerables, en los sectores económicos más pequeños. ¿Por qué? Porque las entidades mucho más grandes se están protegiendo, lo cual también te trae el problema de que encarece tu producto, encarece tu servicio, porque tienes que asumir gastos de seguridad que no estaban previstos, ¿no? Pero en ambos supuestos, el de la gran empresa mediana con el de los pequeños emprendedores, porque lo extorsionan hasta el que vende moliente y hasta el que hace el seguimiento de los micros en la avenida. La salchipapera pensó que era ella, la señora de la salchipapa. Hasta el que hace el seguimiento de micros en la Javier Prado tiene que pagar su sol y hasta el payasito que da el show le están cobrando 50 centavos. Entonces están ahorcando a este sector mucho más vulnerable, lo cual puede traer consecuencias muy fuertes a nivel de desencadenamiento de violencia. ¿Te habrás dado cuenta tú, porque eso es algo muy femenino, que en todos los barrios de Lima hay coiffures, ¿no? En las esquinas. Y ahora se han puesto de moda las barberías, que son sujetas a las extorsiones, como antes fueron los chifas, hace un montón de años las cabinas de internet, ya no tiene sentido tener una cabina de internet. Pero a lo que voy yo es que en el tejido social, que esto se entienda, hay gente que su trabajo es extorsionar. Así como hay un sicario que su trabajo es matar. Y no es tan caro, 1.000 soles, 2.000 soles, te meten un balazo como si fuera un juego. Y eso, el mal ejemplo cunde. Pero fíjate, ahorita vamos a llegar a Patás. La Defensoría, no es cualquier institución, ha dado un comunicado, ¿no es cierto?, en donde qué cosa dice la Defensoría, un tuit, ¿no? Dice, desde la Defensoría manifestamos nuestra preocupación por la situación de inseguridad ciudadana que continúa afectando al país. Se ve reflejada en los altos índices de victimización, así como en la ola de homicidios reportados en 2024 y primera quincena de 2025. Primer punto. 2. En ese sentido, reiteramos nuestro pedido al Ejecutivo de tener un mayor liderazgo en la lucha contra la criminalidad, rediseñando las medidas que no han sido efectivas en la reducción de los índices de inseguridad, le hace estado de emergencia. Tú acabas de mencionar Patás. En Patás han detonado ya 2 torres de alta tensión, terrorismo, en 4 días. En Patás hay el estado de emergencia perfecto, que es el que tiene el Ejército, Marina, Aviación y también al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y dice, rediseñando las medidas que no han sido efectivas en la reducción de los índices de inseguridad y fortaleciendo aquellas de carácter preventivo. De otro lado, resultan necesarias acciones de inteligencia frente al crimen, fortaleciendo las células básicas de la Policía Perú. ¡Tac! A la policía.
como las comisarías, los departamentos de investigación criminal, órganos especializados en la lucha contra la delincuencia común y organizada. Por eso ahora te vuelvo a reiterar la pregunta. Si esto pasa en Washington, cae pues el secretario de Defensa. No, claro, por supuesto, porque en primer lugar es un comunicado bastante político el del defensor, ¿no? Porque se supone que la competencia es para que ellos hagan el seguimiento y la observación de las políticas públicas, pero acá está dando sugerencias de actividades y decisiones de tipo político, ¿no? Pero más allá que eso, en cualquier otro país, en cualquier otra ciudad, una capital grande como la nuestra, si ocurre esto, caen varios responsables, ¿no? Porque lo que estamos viendo es de que la policía y la Fuerza Armada en general, porque estamos en situación de emergencia, vive como una situación de retirada, que no hay un respaldo político a las acciones que vienen ejecutando tanto las fuerzas policiales como las fuerzas de la Fuerza Armada, ¿no? Donde estamos con situación de emergencia. Cuando había atentados en Inglaterra, atentados en París, los famosos atentados, tristemente famosos atentados en Atocha, caen los ministros. O sea, ¿cuál es el tema acá? Que la señora Presidente, ahorita vamos a hablar de ella, ha salido a decir, ha respaldado a su ministro del Interior y ha dicho que es el mejor ministro que tiene. Es un poco la mamá que tiene al hijo que lo jalan de año, pues el niño de los ojos, y le perdona que lo jalen de año y que tenga malas notas y que se palee en el colegio, porque es tu hijito. Yo lo puedo entender en una mamá que, en fin, es engreidora y malcriadora. Pero ¿cómo la señora puede decir que es su mejor ministro, lo sigue respaldando, cuando los números sencillísimos, OCIPTEL, 1.300.000 personas en un año han denunciado el corte de sus líneas por robo. Conclusión, han robado 1.300.000 celulares. ¿Cuántas denuncias hay? No hay denuncias. Es que nadie denuncia, pues. Mira, el ministro podría ser la mejor persona, asumamos de que es una persona perfecta, que conoce todo, que es maravillosa, pero acá cuando uno ejerce un cargo político no se juzga siempre la capacidad, hay la responsabilidad política por lo que está haciéndose o dejándose de hacer. Y en este caso hay problemas serísimos, lo de Patás es muy fuerte y lo que está pasando en Lima también. Y eso implica una responsabilidad política porque los estados de emergencia fueron un pedido del Poder Ejecutivo y fueron un compromiso del ministro del Interior para lograr controlar y poder manejar mejor la lucha contra la criminalidad organizada. Entonces, y estamos viendo que no se están dando resultados. En consecuencia, la responsabilidad política no tiene nada que ver con la capacidad o no del individuo que está al mando de un sector. Además, a ver, voy a ser un poco cruel, como me gusta hacer de vez en cuando. A nadie le pagan por las ganas. Tú eres una abogada. A ti te contratan para defender al Perú y tienes que defender al Perú y tienes que ganar el juicio. Y tienes que ser consecuente con lo que haces. Pero además ganarlo, porque puedes ser la mejor mujer del mundo, pero o sea, tú no eres Martha Stewart, no te están contratando para hacer queques ni para decorar una casa. Eres una abogada que tiene que defender los intereses del Perú, te lleva una causa y gana. En mi caso, yo soy un comunicador, a mí me contratan, esto yo lo vivo hace unos 20 años, y yo tengo que hacer rating. Claro. Si no hago rating, me votan. Esa es la ley de la vida. Entonces, si un ministro, por muy capo que sea, porque el señor Santibáñez sabe todo, ¿va? Es un Google andante, todo lo sabe. Para todo tiene una respuesta. Y es bien articulado y contestalón. Pero los números dicen que está hasta el win. Pero sigamos avanzando. Además, tenemos el tema de la legitimidad de la señora presidenta. Por dar un ejemplo, la señora todos los días da discursos que son perfectamente bien hechos. Si te contratan a ti y le haces un paper a la señora, tú eres Delia Muñoz, tú redactas como los dioses. El problema es que cuando ella lo lea, la gente no le va a creer. Entonces, vayamos viendo, por dar un ejemplo, lo que habla la señora con respecto a los gobiernos locales, gobiernos regionales y lo que ella considera que son ataques para con su persona, que son injustos, porque ella también se victimiza. Escuchemos por favor a la señora. Es la primera vez que el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, con los congresistas, trabajamos sin pelearnos. ¿Por qué tenemos que pelear? Las palabras de odio o los pensamientos de división lo único que consiguen o consiguieron en los tiempos pasados es el atraso, es el olvido,
es no haber trabajado por los proyectos. Allá quienes quieren seguir caminando con sus pequeños odios. Es problema de ellos, no de nosotros. ¿Cuál es el origen político de la señora? La señora viene dando en los últimos días discursos políticos muy buenos, muy bien articulados, planteados con un nivel doctrinario. Ayer la escuché en la inauguración del año judicial del Tribunal Constitucional, un discurso en el que distinguía dictadura de lo que era otro tipo de circunstancias, una serie de conceptos muy bien elaborados. Parecía, ¿no? ¿Ah? Está recontra bien hecho. Sí, recontra bien hecho, y además ella también con un cambio de actitud muy fuerte, leyendo muy firme, hablando y saliendo al frente de todos los ataques políticos. Y eso está muy bien, porque yo creo de que tenía una figura que estaba muy golpeada y no sabía cómo responder, y necesitamos una presidenta mucho más fuerte. Pero gobernar no es solamente hacer discursos. Ella tiene que tener un buen equipo, porque ella conduce el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es el que, según la Constitución, hace las cosas, las ejecuta, las pone en práctica. Todas las políticas públicas recaen en el Poder Ejecutivo. Las políticas públicas no son una obligación del Congreso. El Congreso las dicta, las emite. Entonces, el Poder Ejecutivo es el que tiene el presupuesto para hacer las obras, y es el que tiene que tener a las personas con las capacidades suficientes para que las pueda llevar a cabo. Y es allí donde encontramos grandes falencias. Y la gran falencia la venimos encontrando en el tema de seguridad y en otras áreas de otros ministerios de servicios. Pero en el tema de seguridad es en este momento el principal problema, y donde debería estar puesto el ojo, más que la crítica, más que el defenderse, ¿no? A ver, no sé si te has dado cuenta, pero estoy un poco panzón. No me cierra el saco. ¿Se han dado cuenta? Lo que tengo que hacer, subsumirme, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo salir a decir y a dar clases de veganismo, de yoga, de dieta. Yo no soy un chico fitness. Yo no voy a ganar la vida en combate ni en esto de guerra. ¿Estamos claros? No sería lógico lo que yo, la gente se burlaría de mí. Entonces, cuando yo decía el origen político de la señora es de ultraizquierda. De ultraizquierda, por supuesto. Ha estado con Perú Libre. En la previa de Perú Libre tomaba lonche con Bermejo. Pero viene haciendo un corte con... Por eso te digo. Porque en esta mañana dijo, yo he integrado ese gobierno, pero ¿qué puedo hacer yo como ministra y vicepresidenta si el presidente no escucha y no hace caso? O sea, ella está cortando, ¿no? Estás en offside. Es inteligente, ¿sí o no? Viva, ¿no? Está entrenada, pues acaso el hijo de capo, el marido de capo, todo el día hay coaching ahí. Pero fíjate, es su origen, ¿correcto? Claro. Pero ¿cuál es el tema? Estuvo 1 año 7 meses con Castillo, ¿qué fue? Después vinieron los 5 meses desgraciados del todo el tema de las reyertas. Entonces ella tiene un gobierno, para sus opositores, manchado de sangre. Entonces la señora habla y dice todos los días y trata de deslindar. Eso sería más legítimo si hubiera hoy un clima de paz social enorme, que no lo hay, por lo que estamos hablando. Entonces, además dice algo que contraviene su actitud. Escuchen lo que dice con respecto a Castillo. Escuchen lo que ella dice que el otro no escuchaba. Así es. A ver, miren. Todos sabemos que el año 2023 estuvimos en recesión en nuestra economía. Eso no es responsabilidad de la presidenta Boluarte. Hemos recibido un país quebrado, producto de la pandemia, producto de año y 5 meses de inacción, y el país se iba de quiebra. Y ustedes me dirán, pero usted, presidente, era parte de ese gobierno. Efectivamente, estaba en calidad de primera vicepresidenta y como ministra de Estado. Pero ¿qué hago si el presidente no escucha cuando se le habla? O cuando se le habla le entra por acá y le sale por acá y no le queda en la cabeza. No era mi responsabilidad. Claro,
La respuesta es, ahora ella, que es perfectamente consciente que un presidente tiene que saber escuchar, ella debería de saber escuchar estos reclamos de la población en materia de seguridad y aplicar las medidas correctivas. Y las medidas correctivas que ella puede aplicar en base a lo que dice la Defensoría del Pueblo es el cambio de ministros, el cambio de políticas, el cambio. ¿Por qué? Porque los ministros son los fusibles, ya sea en el sector económico, en el sector policial, en el sector del MIDIS, de asistencia social. Te lo dice ¿no? OCIPTEL, ¿ya? Te lo dice OCIPTEL con lo que te acabo de decir. Te lo dice la vecina, la señora Cuchita de San Juan del Lurigancho. La chica que de repente es prostituta, trabajadora sexual, está asustada, el del hostal, el del hotel. Te lo dice la gente en la calle. Te lo dicen los analistas. Entonces ella debería escucharse a sí misma y que no le entre por acá y le salga por acá. Claro. Debería ser sensata, ¿no? Porque dicen que la persona más inteligente es aquella que aprende viendo lo que otro hace o no. O cuando menos ser consciente de tus limitaciones. Ahora me fui, me subí la balanza, estoy pesando 98 kilos. No es una opinión la balanza, ¿no? Pasó un rato, regresé y la balanza me dijo 98. Así vaya 100 veces más, sigo pesando 98. Y tengo que pesar 88, bajo 10 kilos, me fregué. Pero a la señora todos los días los indicadores, porque los gobernantes inteligentes lo hacen con indicadores, los indicadores le dicen que se está equivocando. Ahora vamos a ver otro indicador. La señora tiene un problema, desde mi punto de vista, hasta femenino. Entonces te pido tu opinión, no solamente como jurista, sino femenino, el chisme, ¿no? La nariz. No, las mujeres no somos chismosas. Las mujeres no son chismosas, son informadas en grado profesionales que manejamos nuestros temas técnicos. Correcto. Chismoso eres tú que paras hablando chismoso. todos los días, pero es que a mí, algunos chismecitos por ahí. Algunos chismecitos, pero en fin, me subsumo, ¿no es cierto? A ver, la Fiscalía de la Nación emite un comunicado. Si yo trato siempre de comparar con otro país, ¿no? La Fiscalía de Estados Unidos emitiendo un comunicado y le dice, la Fiscalía de la Nación informa que a través del área de enriquecimiento ilícito de denuncias constitucionales, eso ya suena pues muy potente, ha requerido a la investigada Dinercilia Boluarte o su defensa que cumpla con remitir en el plazo de 24 horas la siguiente información. Las 21 normas en original que asegura suscribió sobre el 28 de junio y el 9 de julio del 2023 y los documentos sobre su estado de salud que motivaron la intervención quirúrgica. O sea, ella no tiene un abogado que se apersona, el doctor Portugal, y que sabe, que tiene... ¿Por qué tiene que emitir un comunicado a la Fiscalía? Estamos hablando de la nariz de la señora y también de la faja, en fin, si se dice la lipo ya. Ello en mérito a su declaración brindada el 13 de junio. A mí me parece un papelón que se emite esto de acá. ¿Qué tan complicado puede ser justificar una cirugía? Ahí hay dos cosas, ¿no? Evidentemente para mí es un exceso que la Fiscalía saque un comunicado sobre un tema que está investigando y al cual el abogado está concurriendo y se supone están en la fase de entrega de información en todo este periodo de levantamiento de documentación y de lo que corresponde. Me parece un exceso. Ahora, también hay que tener en cuenta que la defensa del abogado viene siendo así bien pie a la letra, ¿no? Qué cosa es lo que dice, cómo es lo que dice, y no se ve una defensa, o sea, que está en una situación de buscar el esclarecimiento de la verdad. Pero así están las cosas. ¿Qué cosa es lo que están esperando para mí a nivel de la defensa de la señora Boluarte? Que el Tribunal Constitucional resuelva la demanda competencial que han presentado hace ya más de 2 meses. Para ver si la pueden... Para ver de que se establezca que en aplicación del artículo 117 de la Constitución no se la puede investigar bajo ningún supuesto. Ni siquiera de manera preparatoria, ni siquiera de manera preliminar, nada, de que tiene inmunidad absoluta hasta el día en que termina funciones, ¿no? Entonces, para mí también estas demoras que tienen ¿Cuál es tu porque opinión están jugando. al respecto? Mira, yo tengo una opinión que para algunos no va acorde con la Constitución, porque dicen de que no, que el 117 es absoluto. Pero ¿qué cosa es lo que viene ocurriendo en el mundo en los últimos años? Que los grandes actos de corrupción ocurren a nivel de los más altos funcionarios. Entonces, desde que tenemos la declaración de Palermo y luego los papeles de Mérida,
La tendencia es a restringir la protección a los altos funcionarios, concretamente sean presidentes o altos funcionarios, y ahora se les puede juzgar por delitos comunes en cualquier momento del gobierno. Tú puedes ver esto en la legislación argentina, chilena, colombiana, que han ido relajando las medidas de protección del presidente de la República, que no lo juzga sino un espacio en el Senado o en una instancia similar especialmente creada, conducida por un Supremo, por el presidente de la Suprema, ¿no? O sea, para mí, sí, una norma no es estática, las normas tienen que irse adecuando al desarrollo de la tecnología, al desarrollo de la sociedad. Además, ahora se saben las cosas de una manera mucho más rápida, digo todo tipo de cosas, a ver, pero voy a ejemplificarlo de una manera más sencilla, ¿no? Tú has sido funcionaria pública. Yo entiendo que tú tienes una hermana. ¿Tienes hermana? No, no tengo, solo tengo un hermano. El hermano. Nadie sabe quién es tu hermano, ¿cierto? Claro. A tu hermano se le ocurría ir pues, a ser proveedor del Ministerio de Justicia. Tu señor esposo, tu cónyuge, como tú le dices, ha sido ministro. Nadie conoce al hermano. Entonces, la señora tiene un hermano, Nicanor, que dicho sea de paso ya no está con orden de captura, que se me hizo hacer tontería y media. Yo no sé si llegó a consumar el tráfico de influencias, si puso proveedores. Pero el hermano es de palo. No debe existir el hermano de Delia si Delia es funcionaria pública. Punto uno, ¿cierto? Así es, no, el servidor público está al servicio del pueblo, no está al servicio de su familia. Más bien tu familia se afecta cuando tú eres servidor público porque no puede tener ningún vínculo con salvo que haya estado trabajando y en una determinada función. Pero la familia no tiene nada que ver con el cargo, así sea tu esposo, tu papá, tu hermano, tu hijo, ¿no? Eso es algo que se tiene que tener muy, muy claro. ¿Qué hora tienes? Yo no uso reloj. ¿Quién le mandó a la señora a recibir un Rolex de un funcionario público? Si era su Waiki, si no era su Waiki, si era... Todos los problemas en que ella se ha metido, ¿no es cierto?, son, como dicen ustedes los abogados, intuito personae. Claro. Nadie le dijo, cómprate reloj, ni Rolex, ni nada. Nadie le dijo que existe el hermano. Por Dios santo, vamos a decir que la señora tenía un problema nasal respiratorio. Lo cuentas y dices, me voy a ir a operar y porque tengo esta vaina, aunque sea de manera coloquial, no generas hasta un comunicado por la nariz. No es que se hizo la faja, se levantó el popó, que si el doctor Cavani, le pagó, porque dicho se pasa, mira, le tienes que pagar al doctor por sus honorarios, porque si pones a la amiga del doctor en el Instituto Peruano de Seguridad Social o lo que sea, va a parecer que le devolviste la operación con un favor. Y es un tema bien delicado porque la señora tiene que tener muy claro que es la primera presidente del Perú y que está representando a la mitad de la población que pertenecemos al género femenino. Y con toda su falta de criterio en el manejo político de cuestiones privadas, pone en entredicho lo que es el adecuado comportamiento de las mujeres cuando están al frente de los cargos públicos, porque se está banalizando, ¿no? Se está hablando que si se arregló, no se arregló, que si la joya, etcétera, 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 ¿no? Y eso perjudica la actividad política de otras personas profesionales que quieren participar en ella y son mujeres, ¿no? Entonces, también tiene que tener conciencia que no solamente es funcionaria pública, sino que es la primera mujer y que tiene que tener mucho cuidado. Si necesitaba la operación, la comunica, la dice, la avisa, va. Para mí, ya no comunicó, para mí sí tenía la obligación de comunicar, no es una falta mayor, es una falta menor, como se dice en Estados Unidos, no genera una obligación de vacancia, pero lo que sí ha complicado es con toda esta falta de claridad que se esté pensando que hasta los funcionarios le habrían hecho la firma, que no estuvo ella conduciendo el país, ¿no? Donde la falta no es tanto de ella, sino de quienes habrían usurpado sus funciones. El día de hoy, para terminar antes de la pausa, ella me dice en una de sus alocuciones que se me fue poner el baile, ¿no? ¿A quién se le ocurrió en su sano juicio que yo voy a ir con el carro a reunirme con Vladimir Cerrón? A todo el Perú. Porque ella solita dijo su ministro que el señor había estado en el condominio Míconos y que el carro fue... Todo un problemón, porque ella tiene tal falta de credibilidad que la gente realmente cree que se fue a reunir con Vladimir Cerrón, que lo otra. A mí me parece un absurdo, me parece una estupidez, pero está metida en el problema por el caso Cofre. Pero fíjate, Philip, nuevamente volvemos. Las normas de transparencia surgen precisamente
desde la Convención de Palermo, donde se dice, para la lucha contra la corrupción, el funcionario público tiene que ser transparente, tiene que rendir cuentas y tiene que informar. Entonces, por eso tú como funcionario público informas cuáles son tus bienes. El día que tú asumes un cargo, tú dices, yo tengo en mi cuenta de banco 5 soles, en mi fondo tengo 50, tengo 80 soles de deuda, claro. tengo 20 sortijas y tres collares. Y adicionalmente, cuando tú eres funcionario público, tú ejerces poder. Entonces tú tienes una agenda que es pública y que se tiene que consignar en la página web a dónde vas, a dónde estás. Mientras más alto es tu cargo, tu nivel de privacidad se reduce. Correcto. Lo dice la doctrina y la jurisprudencia internacional. Entonces, ella tenía que haber comunicado a dónde iba, dónde estaba. Ella dice que está en una actividad familiar que tiene derecho, lo pones. Lo comunicas. La gente que está a cargo tuyo, a tu alrededor, la gente de seguridad del Estado, maneja dónde estuvo, dónde fue, qué casa entró, qué casa llegó, y se acabó la historia. Tú muestras los documentos y no hay más discusión. No hay más nada. Acá todo el caso del reloj, de la pulsera, de la operación y del cofre es porque la señora no dice las cosas, entonces genera una apariencia, porque hay que presumir la inocencia, una apariencia de culpabilidad o de que está ocultando cosas. Mañana somos Don Olguita. A mí me lleva la flor. Somos. Pero si yo fuera funcionario público, no borra el carro del presidente Batters y se va a una jarana donde Olguita Horna se mete una tranca, regresa al otro día y se perdió 8 horas el presidente. Van a decir pues que yo estuve ahí, pues no sé, como una de las chicas del Congreso, que es otra historia. Tenemos la felicidad que somos personas de la actividad privada. Obvio, pero por último, hasta una persona en la actividad privada tienes un poco de sentido común, ¿no? Tú no te le borras a tu esposo 8 horas sin que sepa dónde está. ¿No es cierto? Yo no me le borro a mi esposa 8 horas. Me fui con mis patas y regreso tempranito con el pan 8 de la mañana. Eso no lo hace la gente tampoco en su vida privada. La presidenta no se puede haber perdido 1 día y medio. O sea, ¿cómo no va a poder explicar dónde estuvo? Que si el cofre, que si el chofer, que si la sombra. Pues, por favor. Vamos a ir a una pausa. Pedrito, Rolex, por si acaso. Les presentamos Terraza de Chepe Conde. A mí, dicho se paso, no me gusta Rolex. Tú me regalas un Rolex, te lo devuelvo, dicho se paso. Sí. Les presentamos Terraza de Chepe Conde, donde el mar y la diversión se unen creando un paraíso exclusivo ubicado entre Asia y Cerro Azul. Terraza de Chepe Conde ofrece un estilo de vida exclusivo para cumplir con tus sueños y los de tu familia. Descubre tu próximo punto de encuentro en el sur con canchas deportivas, toboganes espectaculares, piscinas tipo playa y un nuevo título de propiedad en su mano de inmediato. Terraza de Chepe Conde, la felicidad de usted lo espera en la www.aventura.p/chepeconde. Usted puede llamar inclusive al 905-457-777. Con respaldo de Condominios Aventura, vive la magia. Vamos a ir a la pausa para conversar con Delia sobre el famoso acuerdo de colaboración eficaz de Graña y Montero a ENSA. La reparación civil, que es el daño causado, es 1 año de utilidades de Vía Nueva de Lima. 1 año. Si lo traduzco, luego de la pausa. Está viendo PBO. Hola, soy Philip Butters. Invito a todos los operadores radiales de todas las provincias del Perú a unirse a nuestra gran cadena informativa multiplataforma de PBO. Completamente gratis. PBO te ofrece programación de calidad lista para que tú hagas negocio con tus anunciantes locales. No te